La U es mucho más que un club de fútbol. Es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast, con Pedro Ortiz. Doctor, ¿cómo está? Le agradezco mucho por haberme permitido tener esta oportunidad de conversar. No, Perito, un gusto para mí estar con todos tus oyentes y sobre todo para hablar pues, de un equipo que tanto uno ha querido y sigue queriendo, ¿no? Contaba usted fuera de cámaras que su papá trabajó con Jorge Alba, que atendía a los grandes figuras de la U de los 60. Claro. O sea, mi padre, Sixto Grados, era el jefe de rehabilitación, medicina física y rehabilitación de la clínica Villarán, que quedaba pues a 3 cuadras de Odriozola, Eso está por Alfonso Ugarte, me parece claro, que está. frente al partido aprista. Que ya no está, ¿no? Ya Ya no no está, existe ahora más. es una Sí. clínica Nuestra Señora de Milagros, algo Ok, así. ok. Y bueno, y ahí Jorge trabajaba en el hospital de niños, si no me equivoco. Claro, porque es pediatra. Pediatra. Claro. Y la relación se hace, pienso yo, imagino, nunca lo pregunté, de que estando Odriozola, el campo de la U, pues cerca a la Villarán era la clínica más cercana Claro, que claro, tenía, y ahí se hace amigo de mi padre. claro. Y le lleva a los pacientes para hacer la rehabilitación. Ahí llevan todo. Yo de niño he visto a Roberto, a Lucho Cruzado, a Ángel Uribe, todo ese equipo, Calatayud, me acuerdo que era menudito, me acuerdo que lo he visto. Claro, la puñalada. La puñalada. Y Sí. Guillermo Navarro era el traumatólogo de Ujú. esa clínica que él operaba a los pacientes y en el cual yo empecé de estudiante a operar con él. Esa historia de la U con la clínica Villarán es larguísima porque yo mismo me acuerdo haber ido a una de esas clínicas de Villarán a inicios de los 90, me parece. Sí. Sí, claro, ahí yo le empecé a ayudar a mi viejo de alumno y ya prácticamente pues cuando ya estaba más grande, más de edad, pues yo ocupaba todo, pero yo quería ser traumatólogo. O sea, Ahora, ¿quiénes eran de los que veía, quiénes eran sus ídolos? ¿A qué jugadores admiraba usted? Roberto Chale en primer lugar. Sí, Yo no pude ver esos partidos porque en esa época, acuérdate, no transmitían los sí, partidos de Argentina, pero siempre tenía esa leyenda, ¿no? River Racing en 48 horas, eso era lo que yo siempre escuchaba, ya. ¿no? Y después ya uno ha visto el partido en YouTube y pucha, que hace maravillas, ¿no? Ujú. Roberto, básicamente, Chale, coleccionaba, me acuerdo mucho de las carátulas posteriores de la tercera de la crónica, en colores, esas caricaturas que hacía. Ajá, Roberto claro. estaba en primer lugar siempre, ¿no? Y después de la U, pues ese equipo que después, un poco más adelante, tuvo a JJ Muñante por un lado y a Cachito por la izquierda. Ese equipo volaba, me Ese equipo imagino. volaba y tenía Trucha, Bailetti y no sé quién era el otro, no me acuerdo bien, pero esos cinco, la foto con los cinco, Bueno, era Percy, pues. Percy y Percy, Trucha, claro. Pero, Percy, Héctor, Bailetti, Bailetti, Cachito, Cachito no, Cachito jugaba de delantero y Oblitas era el puntero claro, el izquierdo. ciego. Sí, Claro. claro. Sí. Ahora, usted que es traumatólogo, de repente me puede dar una explicación científica a eso. ¿Por qué corre tanto? ¿Por qué corrían tanto esos jugadores? Es ¿Cuál es la una, razón por la cual ha existido en el Perú un Muñante, ha existido un Cachito o el mismo ciego que también corría? ¿Por qué? ¿Qué característica física tiene que permite a yo, un pi- jugador tener esa velocidad? yo pienso que el caso de Juan José Muñante era especial, ¿no? Él era un privilegiado anatómicamente, biomecánicamente, como quieras llamarlo, ¿no? Había que estudiar un poco eso en detalle, pero lo de Juan Carlos también era más Sí, técnica era que más velocidad, técnico. ¿no? Que Sí. JJ tiraba la pelota y Claro, agárrate, él llegaba. frente, igual que Cachito, ¿no? Esos dos Sí, eran casos especiales. esos eran. Pero los casos de Juan Carlos, los casos de otros jugadores en esa época, no todos tenían esa velocidad. O sea, Claro. no creo que sea tanto generacional, sino casos puntuales, ¿no? Porque, acuérdate, el fútbol era un poco hasta más lento en esa época. Sí. Tú ves México 70 y ves cómo tocan ahí las paredes. Claro. Ahora, Muñante lo comparaban con corredores de 100 metros planos. Claro, claro, en esa Creo que época una vez lo estaba hicieron correr con Acevedo, me parece. Acevedo, claro, y Claro, estaban por ahí. No, claro, y JJ era una cosa. Bastaba que tirar la pelota allí y llegaba siempre. Ahora, Bailón era no claro. era tan rápido, era corpulento, Más pero fuerte, hacía su movimiento así quimboso y claro. tenía su habilidad también, ¿no? O sea, por eso no creo que la velocidad sea, digamos, generacional en ese Ok, tiempo, ¿no? ok. A ver, y usted empieza, perdón, a trabajar en la U en el año 91 o 92. 91 finales, me acuerdo.
Yo me acuerdo de haber visto o leído el tema del ómnibus, del bus que se incendia, Ajá, que ha sido fines 90, fuera ya como hincha, sí. claro, como hincha. Y recuerdo haber llegado estando Brisic de técnico, que creo es 92. La que arranca en el 91 Ya, finales, yo llegaba a fines de 91 entonces, con sí, seguridad, que se porque, pierde un campeonato por una definición de penales. claro, yo llego ahí de la mano pues de William Flores, que era el El jefe del doctor Flores. departamento médico, ¿no? Pero gracias a que Alfredo González, Ujú, que era paciente de mi hermano Sixto, hijo, eran dos hermanos, dentista, y le dice, ¿no? Que yo era hincha, que era fanático de Oriente, de Pocho Landa, todo eso de ujú, la barra de la U, y que estaba haciendo ya residencia, no había acabado la residencia de traumatología. ujú, Y me lleva pues ahí al Lolo, y me presenta al camarín, están todos, y sí me queda mirando pues con una cara diciendo, ¿y este quién es? ¿No? pero un equipo médico grande entonces. Grandote. Claro, o sea, Porque la estaba el idea doctor Flores, usted, doctor Alba, doctor Segura ya estaba también. segura en menores. Claro. Entonces la idea de Jorge era sentirse apoyado, me parece a mí, y por un traumatólogo, ¿no? Ya tenía Ujú. a Julio en menores y, no sé, yo como que caí para ayudarlo a él, yo sentía eso. Ujú. Después ya la cosa se fue invirtiendo poco a poco, Porque el ¿no? doctor Flores era más dirigente, Él ¿no? era microbiólogo, Ya, era dirigente, hincha, pero a la vez era jefe del departamento médico. Y ya, se compraron máquinas de rehabilitación. ya, ya. Pero no te olvides que en ese entonces, Pedro, todos los pacientes de la U, todos los jugadores de la U se rompían un menisco y se iban a Buenos Aires a operar con el doctor Fernández Schnorr, Sí he de leído eso. Independiente. Y que usted pide, no sé si Sí, estando en la U, sí. empezar a operar acá en Claro, Lima. entonces yo digo, ¿por qué lo llevan a Argentina? Le digo, ¿por qué no empezamos a aprender acá? Y ahí fue donde conversamos con Jorge Nicolini, porque ya Jorge, tú sabes, tú le decías algo y él, vamos a hacerlo, ¿no? Y él era así. Y le dije, bueno, yo consigo una estadía en Buenos Aires, en el Italiano, hospital tremendo, y ahí se hizo la convención. Él me apoyó, me acuerdo, Ujú. con, con todo, y Jorge también usó el contacto con Raúl Madero, El doctor que claro, que era el trabajaba con médico, Pilar. claro, que tenía 2 mundiales encima. Es una selección, claro. Y ahí yo fui, pues ahí por medio año estuve. Ah, doctor, hay dos aspectos que quería preguntarle sobre esa primera estadía en la U, Mm. o ese inicio en su trabajo en el mundo del fútbol. Uno, usted no cobró al principio 2 años. ¿Por qué no cobró? Porque era muy hincha, porque Pero usted dijo, yo no voy a no, cobrar. nadie me dijo nada, Nadie le dijo nadie me nada. dijo nada. Ya. Yo cuando Alfredo me lleva, nunca hablamos de plata. Uno es ahí inocente, pues más muchacho, ¿no? Tenía 30 creo. ¿O tenía la expectativa de que le pagaran o no? La verdad no me preocupaba, y a mí me sorprende ese detalle. Ya. No, ni pregunté, ni tenía, y nadie me dijo nada, yo seguía, yo estaba en las nubes ahí. Ujú, Imagínate pasar pues de hincha a estar en un camarín con Puma, con Roberto, con Puchungo, ujú. con Juan Carlos Susú, Ratón Silva. Claro. Entonces, para mí era suficiente paga, ¿no? Ujú. No, tuve 2 años sin cobrar nada, ni un sol, la verdad. ¿Y quién le dice ya para pagarlo? ¿Ustedes, él pide Eh, o hay no, alguien ya que ahí le... me llama el mismo Jorge. Cuando yo regreso de Buenos Aires, ahí la cosa ya pues a fines 93, Ujú. ya Jorge me dice, bueno, hay que hacer un contrato, te vamos a pagar esto, que el otro. Y yo ya, bacán. Ahora, usted era hincha de ir a la barra, Claro, yo estaba ahí con Pocho Landa, claro, que las maderitas, toda esa cosa, ahí en yo estaba Oriente, ahí, en Oriente, arriba. claro, arriba, siempre. ¿Iba solo? Iba con mi hermano generalmente. Ya. Nos turnábamos, mi hermano es hincha de Alianza. Entonces, de acuerdo ¿Cómo yo hacía? era más cómplice con mi hermano en ese entonces, ¿no? Ahora de grande ya uno se va separando, pero el acuerdo era, él me acompañaba a Oriente y yo lo acompañaba a Matute. Y Ujú. también me gustaba ir a Matute, no creas, a Juan Rivero, ese equipo de Alianza era muy bueno. En esa Pero época era se hincha, podía también, porque no había tanta violencia como ahora, no, ¿no? totalmente, no había tanto fanatismo. Ujú. Su carapulga, con frijoles en Matute era una cosa Claro, grandiosa. y en Oriente compartían perdón, espacio, la barra Claro, con Municipal, con claro, a un Cristal, con costado Boys. estaba la U y al costado estaba el Muni. Sí, no había Claro. ni un Claro, problema. la de la U nunca se tocaba, que era la central, Sí, pero por ahí la de Cristal o la de Boys, terminaba el partido, se iban y así entraban al es. otro, ¿no? Yo me acuerdo mucho la del Mundi que se ponía al lado derecho en Occidente también. Y era Claro. una cosa bonita, ¿no? Sí, ahí. Yo creo que el ir a Buenos Aires me dio cierto.
no sé, como ganar un poquito de peso ahí me ofrece Jorge hacerme el contrato, ¿no? Lo otro que he leído en otras entrevistas y quería conversar sobre ustedes, que me dio algo de, no sé, como diría el doctor Chapatín, me dio cosa, fue que ustedes entraban a la oficina del departamento médico y encontraban los Sí, meniscos sí, sí, de sí. Lolo y de Toto Terry. ¿Cómo Claro. es eso? Entrábamos del portón grande de la U, estaba el camarín principal, ¿no? Donde estaba el primer equipo. Luego venía el departamento de medicina física, que era Ujú, donde hacían las terapias, todo. La cocina, donde cocinaba la tía Margarita, y el consultorio médico estaba al costado, que era una habitación, un cuarto. claro. Y ahí había una vitrina que uno atendía a los jugadores, pupitre, y una vitrina donde había varios frascos, así, con unas cositas blancas. Y yo todos los días lo miraba, pues, y decía, ¿será eso, no? Hasta que un día se me ocurre preguntarle a Jorge, pues, maestro, ¿y eso? ¿Qué cosa? No, esos son los meniscos de Otto Terry y de Lolo Fernández. Pucha, y yo casi me voy. Y todos los días que entraba a atender, lo miraba, pues me arrimaba un poco, como diciendo, pues era Una reliquia. una sacristía, pues, ¿no? Un altar. Ya, Pero eso fue un poco porque uno se va modernizando y diciendo que no estuvo bien que saquemos todo el menisco entero, ¿no? claro. Sino a tratar de hacer la artroscopía, que es suturar o sacar un pedacito nada más del menisco, ¿no? Pero Eso tiene igual, su igual historia. es, no sé si es costumbre. Yo recuerdo haber ido alguna vez a esta clínica González, esta que está en Sí, Lince. sí. Igual en la entrada habían, eh, no sé, órganos, En formol, calaveras, claro, eso ya es un poco de más. eso no sé si es costumbre o es no sé si tiene algo que ver, porque es bien tétrico, ¿no? Hay pacientes que les gusta que le entreguen su parte de menisco, otros que no, pero no te olvides que estamos en el Lolo, pues, ¿no? Entonces, Sí, como era como un templo, ¿no? Y a lo mejor, pues, el doctor que estaba anterior, que era el doctor Solón, ¿no lo conociste? Le no, habrá pero dejado sí se ha esa, escuchado. claro, le habrá dejado ese recuerdo a Jorge, ¿no? ¿Y alguna vez supo que fue de eso? Si lo mantienen, si... Yo la verdad que yo salí de la U en el 98, después Ujú, del campeonato con Piazza, y ya no volví más al otro. Y este pues hace la transición allá pues al Monumental, ¿no? ya. Desconozco. A ver, en el 91 llega Ratón Silva con el Pinocho Vargas, ¿no? Sí, Y el que llega en realidad regalado era Silva, porque la estrella era Vargas, que había sido campeón claro, con Nacional y claro, con Peñarol. claro. ¿Qué pasó con Vargas? ¿Por qué, qué te llegó lesionado? No lo evaluaron bien? ¿Qué cree que pasó? Yo puntualmente no intervenía directamente en ese tema de lesiones todavía. Ujú. Yo intervengo un año después realmente, con la llegada de Jorge Núñez. Ajá, Es más, lo de Pinocho, la verdad que lo ignoro. O sea, habrá sido ya. tema lesión, tema rendimiento, no sé. Pero yo recuerdo que cuando llega Jorge Núñez, Jorge Nicolini me dice que no quieres ir a Guayaquil. Y yo estaba listo ya con mi maleta. Y yo fui al primer viaje internacional en el 93. Fue el debut de Jorge Núñez en la U. Ujú. Perdimos 5-1 con Barcelona. Llegó el penal, lo nota Jorge. Ahí yo empiezo ya un poco a dar un poco, ¿cómo te digo?, de pasar la consulta médica antes, ¿no? Ujú. De una evaluación de un jugador. Pero antes no había mucho ese O detalle. Por sea, eso lo de Vargas no había mucho trabajo preventivo. yo creo que no será muy acucioso en ese aspecto. No sé, no quiero juzgar, pero Ya. no. Bueno, hay un montón de cosas que han cambiado en el mundo del fútbol. Yo recuerdo haber entrevistado en esa época a Miguel Company y ya se hablaba de los psicólogos en el fútbol. Claro, Y él decía, no, el único psicólogo soy sí, sí. yo. Y ahora es imposible No, es que un cuerpo técnico importantísimo. no tenga un psicólogo, Es ¿no? importantísimo. Sí, sí, importantísimo. Sí. Yo me acuerdo mucho cuando yo le he abierto la puerta del camarín a Ronald. Todavía te das Ujú. cuenta. Ronald llega con un maletín Ronald chiquito. Baroni. Claro, Ronald Baroni. Un pelucón así. Yo, adelante, le digo, yo soy Ronald. Ahí ya más o menos yo tengo, ¿cómo se dice? Conocimiento, o sea, me acuerdo más de eso. Ujú, A Letelier también, en esa ujú, época. Pero ujú. Vargas no, o sea, Ratón Silva lo supera pues tremendamente, ¿no? Claro, Ratón claro. vuela después, ¿no? Se Sí, convirtió en un baluarte del campeonato del 92. sí, 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 definitivamente. Claro. Eh, ¿Cómo eran esos jugadores 92, 93? Porque habían jugadores que, ahora uno dice, no eran tan grandes. O sea, habían jugadores experimentados que ya tenían campeonatos,
¿no? Como el Puma, como Roberto. Roberto, el mismo Puchungo que se queda en 92. Pero no eran tan grandes. Pero ¿cómo eran? ¿Cómo era el Yo, trato? yo tuve la suerte que prácticamente era contemporáneo con ellos. Ujú. Yo le llevaba 2 años, 3 años, ahí nomás. ¿Ya? Entonces, había mucho, como personas era un grupo muy compacto, o sea, eran muy juguetones, pero siempre los líderes eran, pues ya sabes quiénes, ¿no? O sea, el Puma y Roberto manejaban ese grupo, Ujú. pero totalmente, ¿no? ¿Ya? Pero incluso los extranjeros también eran muy, el mío Tomás, Juan Carlos Susuk, cuando llega pues Marcelo Astegiano, pues ya sí son Ujú. muy amigos, hasta la época de la selección, son Ujú. muy, 93 ya Claro, había y yo usted con, trabajó después en el cuerpo técnico claro, de Chemo cuando estaba él, ¿no? claro, Marcelo nos conocíamos pues uña y mugre, ¿no? Ujú. 93 ya cuando Juan Reynoso llega, y ya y Núñez también ya se asienta mucho, ¿no? Todo ese grupo era muy compacto, ¿no? O sea, Gente, digo, joven pero experimentada. joven, experimentada. A mí me ayuda mucho Pocho Dulanto. Ujú. Pocho Dulanto y Martín Rodríguez, eran muy amigos. Yo era todavía, pues, imagínate, pues, o Claro. sea, vamos, un viaje a Chincha tuvimos primero, vamos. Sí, sí, así es un grupo muy bonito. Ujú. Me dio mucha confianza imagínate, estar con Bricis no era fácil. La primera Sí, época, sí, me acuerdo. A mí me ha botado una la vez de primera una, época. de Pues una digo, la concentración. primera vez Sí. que yo entré a ese camarín, cuando me presentan, pucha, la cara que tenía Iván, decía, ¿y este señor quién será? Yo no lo conocía, como diciendo, ¿y este qué hace acá, no? Porque él Mm. tenía a Jorge Alba como figura media. Claro, claro. Entonces eso fue un trabajo mío ya de ganármelo día a día a Iván, ¿no? Y cuando ya me gano la confianza de Iván, él me dice, ya, vaya a hacer lo que hace, lo que sabe, vaya a hacer lo que sabe. Sí, era bien Así, tosco para hablar, era ¿no? bien tosco. Pero él cambia después de su Sí, se segunda época. ablandó un montón. Uf, yo he terminado tomando vino en su casa, 2 botellas. Sí, 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 se No, peruanizó. Sí, sí. totalmente. Sí. Ahora, entiendo que los médicos también se convierten en una suerte tiene una relación muy cercana con los jugadores, porque Sí, ustedes están en los momentos de dolor, ¿no? claro. En los momentos de tratamiento, Sobre todo si los operas, claro, es más todavía. y tiene que haber mucha confianza, Sí, ¿no? ¿Con totalmente. quién estableció una mayor relación? En esa época, Sí, más allá creo, de Pocho y de León, ¿con claro, quién yo más? creo que con Jorge Núñez, porque la primera artroscopía que se hace acá, la hacemos con Jorge Núñez. ¿Ya? Como que para plasmar lo que se había aprendido en ¿Y él le Argentina. aceptó así nomás o Claro, no? Sí. él sí, Porque a uno dirá, oye, la primera claro, artroscopía pero voy a hacer el conejillo de confió, India. confió y él habla con Jorge ahorita y él se acuerda de eso. Le digo, yo conversado con él y se acuerda. Y imagínate la responsabilidad mía también, ¿no? O sea, tenía mucha experiencia, pero Claro. yo quería, o sea, fue un tema de decisión y salió muy bien. Ujú. El que me costó mucho fue en el Puma. Puma no quería. Pero no quería por ser usd joven o No porque, lo sé, o nunca se porque le he confiaba en que, preguntado. en que vayan a Argentina, como habían hecho sus Que compañeros. no sé qué, por aquí, ya, vamos, le digo, y salió muy bien. Puma ni Ujú. se acuerda de su rodilla. Otro fue Paolo Maldonado y uno que te debes acordar que es Fernando Ochaispur. Ah, el boliviano argentino. Sí. Él llega y sentía dolor en la rodilla, le tomamos una resonancia y tenía una contromalacia y no quería operarse. No quería, no, que no tengo mi contrato con Diadora, con no sé cuánto. No sé, compadre, tú tienes que operarte porque está mal, se te van a romper el cartílago. Y se operó y Ujú. salió muy bien. O sea, y poco a poco ya fue un proceso ya de... Yo creo que con ese grupo, todos tenían confianza. Es que Sí. yo creo, Pedro, sin ser peyorativo ni herir a nadie, como que vieron un apoyo más en lo que estaban ellos no teniendo de repente en la parte traumatológica. Ujú. Porque, Claro, el no, doctor, el te doctor era repito, pediatra, ¿no? claro que no quiero hablar mal de Claro, nadie, por pero, eso, pero luego él se especializa y se rodea, pues, ¿no? Pero claro. necesitaba un especialista. Pero yo pienso que el diagnóstico, el examinar una rodilla, el hacer un diagnóstico traumatológico, que es lo que ellos tienen todos los días, se sentían apoyados en ese aspecto. Ujú. Yo creo que eso fue importante. Una vez hubo una luxación en campo de hombro, que no recuerdo de quién, pues, yo me acuerdo que en la tribuna estaban Jorge, Nicolini y Alfredo. Y Alfredo sacaba pecho, pues yo era su contratación, ¿no? Y yo estaba solo y, a ver, o sea que ya, pues eso es la demostración en que todos te miran, te das Claro. cuenta. Y ahí un poco de ganas la confianza, ¿no?
No, usted no llegó a estar la vez que Subsub se lesiona en la Copa Libertadores, ¿no? Suk, eso fue en Santiago de En Chile. Santiago, sí. ¿Ahí estuvo usted o no? No No, yo estuvo. no, me dejó Jorge. Ya. Y ahí, Ahora, creo que, es que tiene un problema con el hombro, ¿no? claro, ese luxa el hombro, no sé si acá en Lima la primera vez o la segunda fue en Chile, pero ya se debió operar, ¿no? Ya. Entonces él se va y se opera en Estados Unidos. Me parece en Houston, algo así. Ahora, es una lesiones más fregadas que puede tener Es un que, arquero, ¿no? claro, es que ha cambiado mucho la técnica. Antes se hacía técnicas óseas que limitaban la rotación del brazo, ¿no? Entonces ya con el arquero va a tapar pues, con no 100% de movimiento, ¿no? Ahora se hacen técnicas artroscópicas que garantizan Claro, porque mucho. Juan Carlos no volvió a ser nunca más el mismo. No, no fue mucho. Acuérdate, 93, Claro, 94, claro, estamos claro. hablando hace 30 años. Sí, 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 sí. Lamentablemente no, ¿no? Sí. El mismo caso de Paco Bazán, que tanto Claro, eso voy a habla decir. Paco. Paco también tiene un problema con el hombro, pues, ¿no? Lo que Paco, te lo digo cómo fue la historia, sin ánimo de... Paco se lesiona primeramente en la U y lo Ya. atiende Julio. Ah, claro, porque usted lo estuvo Yo tuve la en la sub-20, sub-20, claro, donde claro, estuvimos en Mar del Plata. claro, Claro, obvio, tú estabas ahí. claro, claro, claro. Paco se luxa el hombro la primera vez en la U y lo atendía Julio, Ujú, segura. Pero no me llega ni un informe médico a la selección de una luxación. O sea, ujú, si yo sé que se ha luxado antes, yo veo que se luxa una segunda vez, pues tomo medidas, ¿me entiendes? ujú. Entonces, en un entrenamiento, tengo un tendón, un dolor acá tendinoso y Paco no me dice que se había luxado. El jugador, esas dos cosas le iba a preguntar. El jugador a veces no dice que tiene, ¿no? No dice, pues para no quedarse fuera. Claro. Entonces yo ese tiempo ponía un poquito de silocaína, antes ahora no, mucho infiltro, un poquito de silocaína en el tendón extraarticular. Ujú, Y entonces vamos al campeonato, al sudamericano, y él se luxa antes del campeonato, en una jugada. Pero ujú, no por la infiltración, se luxa porque ya se había luxado una vez. Y el ujú, hombro, al luxarse una vez, se hace recidivante, una y ujú, otra vez. ¿Entiendes? Si yo tenía un informe médico, pues iba a ser diferente la actitud, ¿no? ujú. Bueno, y él acabó operándose después, pero él tapó, ya no fue el mismo, acuérdate, el clásico, todo No, lo que ya no volvió a pasó, o ser sea, tampoco. Tampoco. pero todo se hace en orden, ¿no? Con un informe, todo eso, la gente de repente no lo Claro, pero, sabe. pero también son formalidades que antes no se tomaban muy en cuenta. No había mucha relación, por ejemplo, entre los médicos de selección con clubes, ¿no? Pero es que, pero más si éramos del mismo club, yo estaba en la U Ah, también. bueno, bueno, Entonces, ese es un tema ya de ética, ¿no? Que tampoco ya. quiero entrar, pero, por ejemplo, me pasó, no sé si lo puedo decir, en el 99 yo había salido de la UIA Ujú, y yo estaba en la sub-20, en la sub-17, sub-20 con Juan Carlos, en el ujú. campeonato que Claro, estás claro, hablando. claro. Sí. Yo viajo en enero a Mar del Plata y en marzo era la sub-17 con Bolaños. Pero en ese interín de 2 meses que faltaba, Bolaños llama a Segura Ya. para reemplazar. Porque yo con Bolaños pues había un poco de tira de afloje, porque tú Sí, sí, sabes, sí, es él un era un tipo un poco... poco, una persona un poco conflictiva, ¿no? Claro, yo ya hace tiempo tenía más o menos 7 años y ya sabía de qué se trataba y trataba de poner mi respeto un poco a las normas médicas. Ujú, Y él lo llama a Segura a reemplazarme a mí para el sudamericano. Ya había estado 2 años en la selección. ujú, Y ahí también hay un poco de ética, ¿no? O sea, ujú. oye, te llamo, me están llamando, en tu Claro. lugar, entonces, pero no lo hubo, y bueno, eso depende de cada uno. Llegamos y Juan Carlos le dijo a Bolaños, oye, el médico acá es Julio, seguro grados. Y seguro tuvo que irse en su costado, ¿no? Claro, pero ya la relación no es la misma Y tampoco, entonces, ¿no? ¿yo qué cosa puedo hacer? O sea, yo Claro. tengo que estar cuidándome, ¿no? El fútbol es un ambiente así, ya te voy a decir. Ahora, usted está hasta el 98 en la U. 98. Me hablaba de que Brizic era un tipo duro, tosco, Sí. que después se fue ablandando. ¿Cómo era Marcarián, por ejemplo? Que los jugadores tienen un recuerdo de él medio bipolar, ¿no? Porque por un lado reconocen que era un gran técnico, un gran estratega, pero era un tipo que, como decía Alfredo, era muy nervioso, ¿no? Que veía fantasmas en todos lados. Sí. Marcarían Sergio, la primera época, no sé si has leído el libro, yo narro Sí, dos claro. anécdotas de Claro. que me llama un día para ir a ver un paciente domingo en la noche. Era un tipo así, muy, muy, muy dadivoso, muy cariñoso. Lo llevaba a la clínica en mi carrito ese antiguo, o sea, era muy allegado a mí, pero en el camarín se convertía, o sea, Ujú, hacía una charla magistral. A mí me gustó mucho sus charlas. Siempre comparaba a los técnicos de acuerdo a la charla. Era muy táctico la charla. ujú. Me hacía recordar hablando de las distancias de Chalaca. Chalaca también era muy buen técnico en su charla, ¿no? Era estratégico.
Quizás más intuitivo Más intuitivo, que Sergio. de repente. Porque imagino que Marcarián debe ser más leído y Chalaca Sí, más intuitivo, ¿no? probablemente. Te hacía un cambio a los 25 del primer tiempo. No esperaba los 15 del segundo para hacerlo. Con eso te Ya. digo mucho. Ajá. Pero sí, en el camarín yo he sido testigo de ese tema que hubo en la Copa, no me acuerdo qué año, de Susú, que se pelea con el dirigente, que no le pagaban, que el otro renuncia, Nacional de Colombia, creo, 94, Ujú, creo. ujú. Sí, había se hablaba eso, que era un poco este, intempestiva las reacciones que tenía, ¿no? Con Ya. Sergio, ¿no? Sí. Ahora, pero yo recuerdo también que, por ejemplo, cuando yo llegué a la U, no sé si fue la primera o la segunda vez, él le hacía exámenes de sangre a los jugadores. Sí, le gustaba mucho con Mario, pues, Mario Claro, Mendaña. y era algo que la gente decía, ¿qué hacen? O sea, se veía muy raro. En el Perú no había ese tipo de especialización. Pero acuérdate, como Richino lo hicimos en la selección y se hacía todos los días, creatina, la Claro, sangre, urea. pero Richino es posterior. Estamos Estamos hablando hablando hace 14, 95. claro, Claro, 10 años antes, sí, sí, o 12 sí, años antes. Pero sí. estaba bien. Claro, no, claro, pero eso era justamente porque él tenía ya una idea más clara de la influencia de la ciencia en el rendimiento deportivo, Sabía todo, leía mucho. Un día me puse a discutir con él el tema, no sé si te hay tiempo, el tema de los vendajes de tobillo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Yo le decía, eso no lo he escrito nunca. Yo le decía, no, y me veía, yo ponía el Cobán, pues, ¿no? Tobillo. Cobán y otros usar la vera de Tocuyo, esa antigua. Me decía, Julio, doctor, me decía él, ¿por qué le vende el tobillo? Me decía, me está cargando, ¿no? Se venda porque aumenta la capacidad del ligamento para prevenir. No, además es tradicional, todos los jugadores Claro, para profesionales. prevenir los esguinces, le digo Sergio. Yo le decía a Sergio, y él me decía, doctor, no, no me dice, yo tengo otra teoría, me decía. Porque eso te quita el nivel de propiocepción. O sea, yo tenía un concepto vago de lo que era propiocepción, pero al toque, al leer, pues, ¿no? Y había una teoría que decía que al estar vendado el tobillo, te quitaba la capacidad del tobillo de reconocer propioceptivamente los huecos o desniveles del campo. ¿Ah, sí? Claro. Y entonces hay esas dos vertientes, ¿no? Que te aumenta la capacidad del vendaje del ligamento a que sea más fuerte o que te impide esa capacidad del ligamento a reconocer por la propiocepción. ¿Y cómo quedó al final? Al final, yo seguía vendando, pero él me miraba y es dos teorías, ¿no? O sea, Pero el jugador se vende antes de se vende, jugar, siempre se hasta vende. ahora. Claro. Pero te digo que él tenía la capacidad de poder discutir de eso. Ya. ¿Eh? Y por ejemplo, ya para ir terminando, dos técnicos que eran, me parece desde afuera, distintos, pero igual argentinos. Manera y Piazza. Pero Manera también muy impulsivo, peleador. Parecía un fosforito que tú le enciendes y se encendía rojo. Claro. Te cuento otra anécdota, que de repente yo con anécdotas me acuerdo más. Sí. Liguilla de 6 equipos, 95, 96, no me acuerdo bien, coincide. Sí. 96, Como sí. el técnico principal era Alba todavía, yo era segundo, Ramón Quiroga, que era gran amigo de Marza, acuérdate. Uh-huh. Me dice, Julio, que la liguilla, que no sé qué, apóyame en Cienciano, él el técnico de Cienciano. Hubo alianza, Cienciano y no sé qué más. Uh-huh. Tripletes. Claro. Cienciano jugaba de preliminar, la U jugaba de fondo. Yo estaba en la banca con Ramón y entra el equipo por la puerta de Occidente. Y me ve Manera con Picho Benavides sentado en la banca. Aquí quería meterme, pero ¿qué? No le había hecho nada. No, no le había hecho nada. Porque Ramón me dijo, me prometió, no pasa nada, yo hablo. Y Ramón, ¿sabes cómo es? Pucha, se incendió, se puso morado. Ya. ¿Qué hace acá el doctor? Imagínate, ¿no? Pero como técnico, bueno, pero muy impulsivo. Pero no le dijo nada después, no lo quiso sacar. No me sacó, pero Pichicho Benavides me llamó la atención. Pues, ¿no? Pero el Chicha también era, pues, Claro. muy buena persona, no llegaba más, ¿no? Pero quedó como una anécdota. Ni más me senté en la liguilla, le expliqué a Ramón, ¿no? Y en ese partido famoso con Cristal estuvo usted ahí, ¿no? Claro, obvio. Yo estaba junto a Roberto en la banca. Roberto lo cambian. Y entró también al La historia fue así. ¿no? La historia fue así, que el hábito Torres, acuérdate, Sí, que no sé qué cobraba. Pellejo Torres. Pellejo Torres, cobraba, fue por aquí, fue por allá. Entonces, de una, Roberto, que estaba a mi costado, que le habían cambiado en la banca, me dice, ahora o nunca, me dijo, ahora o nunca, vamos a entrar. Y todos se meten a la cancha, toditos. Claro. Yo entré atrás, pero así nomás, ¿no? Pero toditos, hubo bronca, ¿sabes? Sí, sí, hubo pelea, claro, claro. Fue claro, por sí. el foul del...
No recuerdo si fue esa la jugada, con el Puma le hace un foul a Yuliño, Claro, creo. y ahí Sí. entra. Creo que con ese resultado campeonaba Campeonato Cristal, Cristal, claro. sí, sí, Y sí. eso fue motivo de... Estaban picones, pues, Sí, los pues dos, ¿no? claro, sí, sí. No, además el Torres tuvo una actuación Sí, bien totalmente. Yo estaba en la banca junto a Roberto, sí, me criticada, acuerdo mucho claro, de ese claro. clásico. Pero usted no entró a la Entré, pelea. pero ahí nomás, no era mucho yo de pelear, no. Ya, ya, ya. Ahora, desde afuera parecía que Manera iba a quedarse ahí también, ¿no? Porque Claro, ahí se le veía, encuentran con Sergio, no, y pues, se le ¿no? veía agitadísimo. Totalmente. Sí. Rojo, era muy colérico. Y Piazza, porque me preguntaste de Piazza, era muy buen técnico, pero yo no le entendía lo que hablaba en la charla técnica. Porque, No sé si los jugadores lo entendían, pero era un tipo que se iba de atrás para adelante hablando con su pizarra. Esto que lo otro, decía, ¿qué está hablando? Decía yo. Yo sabía algo de fútbol, pero no sé, pero no le entendía no le veía muy claro. lo que hablaba, o sea, Las digamos dos que cosas. hablaba de una manera Las dos muy cosas. entrabada, No vocalizaba o no le entendía los conceptos. las dos cosas. ¿Así? No vocalizaba bien y no le entendía lo que quería decir con, no sé si los juegos. Pero los jugadores creo que se entendían, Creo que se porque entendían, era ¿no? un, era un equipo bien parado tácticamente. Sí, ¿no? sí, al final campeonamos también. Claro, claro. Al final. ¿Y los camarines cómo eran? Después de un partido, una derrota, por ejemplo. Bueno. ¿Se acuerda ¿En alguna? general? Sí, ¿se acuerda algún momento especial de pronto? ¿De la U o en general? No, de la U, de la U. Sí. Sí, cuando hay derrotas en Matute, por ejemplo. En el clásico del 95 usted estuvo cuando la U pierde Matute? 6-3, sí. Claro, lo de Celso, Sí, Guerrero. sí, sí, lo de Claro Celso. que sí, claro, eso fue eran para pelearse. Ahí llegan a veces hasta hacer fricciones entre los jugadores, ¿no? ¿Le echaron la culpa a Celso? De echar la culpa tácitamente, digo, ¿no? Son miradas que matan a veces, ¿no? Ya. Eso es, hubo otro clásico de noche en Matute, que también creo que, no sé si perdimos. Claro, ese año la U pierde todos los clásicos menos el más importante, que es el último en el Nacional, ¿no? Sí, sí. En Matute perdimos una vez también. Sí. Ya que la verdad que ese silencio habla mucho, ¿no? El silencio de las derrotas en los Y camarines. el técnico, había técnicos que cuando perdían Técnico, claro. entraba y hablaba o se quedaban callados o guapeaban jugadores. Recuerdo mucho, Bricis le tenía mucho respeto a la primera vez, sobre todo. Él sí hablaba fuerte y todo el mundo callados. Pero, por ejemplo, acuérdate, hubo interinos, en el caso de Ramón. Ramón fue interino, Y claro. Fernando también, Cuellar. Fueron Cuellar también de 10 palabras hablaba 8 lisuras. Sí, sí, Ahí sí. también tenía mucho respeto. Pero con Ramón, a veces a unos jugadores como que Se le enfrentaban. querían contestarle, ¿no? Ya. Que depende también del respeto que le tenga al jugador, al Ya. entrenador. Mucho depende de... Ahora, el Puma me acuerdo, esto decía Puchungo, no sé si más en broma que en serio. El Puma lo fastidiaba mucho a Brisic. Y era porque decían que creía que Brisic no sabía castellano y en realidad Brisic estaba, ya te había dado 2 vueltas de manzana completita. O que no se bañaba. Sí, Es sí. decir, Iván vivía al frente del camarín, había un cuarto ahí. Uh-huh. Y Puma siempre iba a ver, a ver si se ha abierto la ducha. Jodido total era el Sí, Puma. sí, Era, sí, sí, sí. era muy, muy ameno el Puma. Muy ameno. 2 últimas preguntas, doctor. De todos los planteles que usted vivió ahí en Universitario, ¿cuál fue el que se sintió más cómodo? Al margen del resultado. Sí. Yo creo que el primero que empezó, el 92, porque me acogió, me recibió y me hice casi amigo de todos. Uh-huh. Porque todas que siempre hay uno o dos que no congenian contigo, tienen otras, ¿no?, preferencias. Todo plantel me refiero. Son los grupos también Son los en grupos, general, ¿no? Es imposible que un grupo sea tan homogéneo. Claro. El grupo, sabiendo la distancia, el grupo de Melgar, que estuve con el técnico está en Colombia, ¿cómo se llama? A Lorenzo. Néstor, es un grupazo. O sea, Yeah. Maravilla. Algo así, por ejemplo. Muy homogéneo, es raro que sea grupo homogéneo. El del 92, 93, ese grupo de la U es maravilloso, o sea, Yeah. para mí. Y otro, de repente, el que más adelante, ¿no? No el de Piazza, no tanto, el de a medida que estaba Alexis Ubillus, el mismo el Puma. 95. 95, sí, Yeah. también. No me acuerdo, con Luján, 95. Y perdóneme, ¿usted llegó a viajar a la Copa del 96 en la que se le gana a Peñarol? No, yo no viajaba Jorge nada más. Ya. Que gol de Mágico. Claro, de Mágico. Sí, sí, no, viajaba solamente un médico. Ya. Y finalmente, ¿cuál es el jugador más rebelde que ha tenido? En la U. En la U. Rebelde, sí, pues ahí va, ¿no? El que le ocultaba lesiones, o el que no le hacía caso, o el que no quería hacer tratamientos.
Y la foca era terrible. ¿Sí? Se puede contar esto, pues la foca ya estamos Sí, ya viejos. ya es inimputable. Jorge era muy intuitivo en eso, Alba, ¿no? Mm. Me dijo, bueno, Julio, me tengo que ir al consultorio, te quedas, va a venir tarde la foca, examínalo, así me dijo. Ya. Se fue. Entonces yo pues nuevito, pues no, la foca, voy a examinarlo, acá preparé mi camilla, todo. Y yo sabía que era con segunda, pues, porque iba a llegar tarde un jugador de entrenamiento. Claro. Están pensando que he hecho una travesura. Ujú. Examínale bien, me dijo Jorge. 2 veces me repitió eso. Examínale bien, ¿por qué me repite eso? Dije. Entonces llega la foca pues, con su lente oscuro, yo con su sombrerito, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? No, estoy bien, me dijo. A ver, está mal la garganta. Examina, abro la boca y... Tenía Mira, pues. 5 bares encima. Entonces ya ahí empecé ahí y pero me acaba mirando. Yo tenía mucho respeto a la foca, porque me ponía respeto, ¿no? Era un poco rebeldón. Otro era el diablo, Carazas. Carazas. Hasta cuando estuve en Copsol también era, o sea, un día se apareció con una bota de yeso, así, caminaba así. ¿Sí? Era ¿Y todo por qué medio tenía la voz rebelde. de yeso? Sí, sí. Pero no estaba lesionado. ¿Quién te ha puesto el yeso? No sé, a mí me han puesto ahí en la posta, me dijeron. Pero era un juego profesional, pues, ¿no? Claro, porque había jugado en O Argentina. sea, pues en todos la los selección. cuentos de anécdota, no se criticar, Claro, pero claro. hay jugadores así, como otros que decían al pie de la letra. ¿No? Pocho Blanco me llama hasta ahora, ¿no? ¿Qué debo hacer? Me dicen. Ya, O sea, y cosas así, ¿no? Pero eso guarda la personalidad del jugador. ya. Pero es muy variopinto eso, ¿no? Y no piensa volver al fútbol. Me gustaría, pero me desaniman tantas cosas, ¿no? O sea, el nivel de... Hay mucho fanatismo ahora, la verdad que eso no me gusta. Y en todo nivel, no solamente entre los hinchas, Sí. sino también entre los dirigentes, Entre los médicos también. los médicos también. Ya, Ahí me quedo. ya. Y otro que a mí me gusta mucho la didáctica, enseñar, aprender, detallar cada lesión, o sea, sin hablar de personas, pero por ejemplo, había un lesionado en la selección anteriores procesos y en vez de llamarlo al médico, me llaman a mí, o sea, ¿de qué estamos hablando? Claro. O sea, el médico debe salir y decir, esto puede pasar y esto no. Si el técnico no quiere o el dirigente no quiere que hablen, a mí qué me importa. Creo que eso es el motivo principal por el cual yo no estoy. Porque a mí me gustaría hablar, o sea, en la época del Chemo nadie le gustaba hablar, yo salía y hablaba y no pasaba nada. Sí, pues. Yo lo veo así la medicina deportiva, ¿no? O sea, tal vez me equivoque. Por eso no estoy. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, pero un gusto y cada vez que se pueda, encantado de compartir recuerdos.